Revelado. Los 3 alimentos increíbles con luteína que transforman tu mente y vista en 24 horas. Javier, un agrónomo de 35 años, se encontraba en medio de su rutina diaria en la pequeña finca en las afueras de Córdoba. Los surcos de lechugas y espinacas le recordaban la promesa de bienestar que su madre le había inculcado desde niño. Pero ese mundo verde y vibrante ahora parecía desvanecerse. Tras la muerte de su madre, un pilar fundamental en su vida, Javier navegaba en un mar de ansiedad y dolor, sintiéndose atrapado entre el deber de honrar su legado y las exigencias de un trabajo que lo consumía por dentro. Su visión empezaba a fallar, una metáfora inquietante de su estado mental. ¿Cómo podía cultivar la tierra que le dio la vida si su propia claridad se esfumaba? Esa noche, mientras revisaba un viejo álbum de fotos, encontró un recorte sobre 3 alimentos con luteína. Sus beneficios para la mente y la visión lo sacudieron. Se detuvo, incrédulo ante la posibilidad. ¿Podrían estas simples verduras devolverle el brillo a sus ojos, su energía? La duda se deslizó en su mente. Él, un profesional del campo, comenzaba a cuestionar si algo tan elemental podría cambiar su vida o si solo era una ilusión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Decidido a probar y encontrar algo que lo rescate del abismo, Javier se embarcó en su nueva rutina. Cada mañana se levantaba más temprano, no solo para cuidar sus cultivos, sino para dedicarse a sí mismo. Al día siguiente, tras una semana de esta nueva vida, algo despertó en él. Sentía la energía fluir de nuevo, luminosa en su ser. Cada bocado de espinaca, cada cucharada de guisante, se sentían como hojas de esperanza. Sin embargo, junto a este renacer, surgían sombras del pasado, emociones y recuerdos que creía olvidados, el eco de risas compartidas, las palabras de aliento de su madre resonando con fuerza. Todo lo que había relegado a un rincón oscuro de su corazón salía a la luz, llenando de nostalgia sus días. La tensión aumentó cuando su hermano Alejandro regresó de la ciudad. Un ejecutivo, ajeno al arte de la agricultura, llegó con un discurso afilado sobre la herencia de su madre. Él rechazaba lo que consideraba simple, y Javier no podía soportar la idea de perder lo que había sido su hogar, su santuario. Las discusiones subieron de tono, afectando no solo su estabilidad emocional, sino también su salud. ¿Cómo podía levantarse a defender su legado ante un hermano que siempre había despreciado su elección de vida? Cada palabra se convertía en un cuchillo, y no solo sus voces se alzaban, sino viejas rencillas que solo habían estado esperando el momento correcto para salir a la luz. En medio de esta tormenta familiar, Javier sentía que debía enfrentarse no solo a Alejandro, sino también a sus propios demonios. La angustia creció, y con cada confrontación una sensación de ahogo se instalaba más profundamente en su pecho. En su mente, una pregunta giraba como un torbellino. ¿Podría encontrar la fortaleza para defender no solo su conexión con la tierra, sino también su bienestar personal? La lucha no era solo por su madre, sino por su propia identidad. Cuando por fin las voces se alzaron, el aire se volvió espeso y pesado. Justo cuando parecía que la pelea alcanzaría su clímax, una revelación inesperada podría cambiarlo todo. ¿Podría haber algo más allá de lo material que realmente sostenía su hogar? ¿Podría ser que la verdadera herencia no se tratara solamente de la finca, sino de la conexión que sentían con lo que cultivaban? Pero esa respuesta, tan ansiada como temida, seguía oculta. La tensión quedó en el aire, y la historia de Javier apenas comenzaba. Javier no puede evitar sentir que cada día que pasa,
Es una batalla silenciosa. Mientras el sol se asoma por el horizonte, él mira hacia el jardín, donde sus plantas de espinaca se mecen suavemente. Las hojas verdes brillan en la luz matutina, y por un breve instante siente que la vida vuelve a fluir a través de él. Aún así, esa percepción se ve rápidamente opacada por pensamientos sobre la confrontación con Alejandro, quien ahora reside tan cómodamente en la ciudad, alejado de la crudeza del campo. Consciente de que su hermano representa una parte dolorosa de su pasado, Javier decide canalizar esa energía en su trabajo. Mientras realiza su rutina diaria, reflexiona. ¿Por qué lo que había sido un hogar ahora se siente como un campo de batalla? La tierra, que antes era refugio, se había convertido en un foso de angustia y confrontación. Determinado a transformar ese espacio, comienza a experimentar con nuevas técnicas agrícolas. Decide incorporar métodos orgánicos de cultivo, algo que había considerado antes, pero que nunca había concretado. Al mismo tiempo, este cambio también se convierte en una metáfora personal. Javier empieza a planificar una serie de encuentros con su hermano, preparándose para abordar el dilema que lo asedia. Si bien el trabajo en la finca lo ha revitalizado, sabe que no puede evadir la realidad por más tiempo. En esos momentos de soledad, recuerda las enseñanzas de su madre sobre la importancia de la comunicación y la comprensión. Debe ser valiente, no solo en el campo, sino también en su vida. Decide que la estrategia es crucial. Tomará la iniciativa, pero de manera serena y firme. Las noches pasan mientras Javier revisa antiguos álbumes y cartas de su madre, buscando consejos implícitos en su forma de ver la vida. La carta donde explica la importancia de los ciclos naturales le inspira. Así como las cosechas requieren tiempo y cuidado, su relación con Alejandro también demanda atención y esfuerzo sincero. En una de estas noches, mientras observa la luna reflejada en un pequeño estanque de su finca, siente que se le presentan dos caminos: ceder ante la amargura o dar un paso hacia la reconciliación. A medida que los días se convierten en semanas, él elige el segundo camino. Con un profundo sentido de propósito, Javier inicia la documentación de lo que su madre le había enseñado. Hace un balance de la finca, analizando cada rincón, cada planta, cada sombra que se proyecta a la luz del día. No es solo un inventario, es un acto de amor y reclamación de su identidad. Mientras trabaja, cada movimiento se siente cada vez más seguro. Poco a poco, los recuerdos dolorosos se entrelazan con sus nuevas experiencias, despertando un sentido casi reverente hacia su herencia. A medida que se acerca el día de la siguiente reunión con Alejandro, algo en Javier ha cambiado. Comienza a realizar pequeñas ceremonias con sus cultivos. Habla con ellos, les confiesa sus miedos y sueños, y a medida que lo hace, se siente menos solo. En su corazón, una certeza comienza a arraigarse. La lucha por recuperar su visión no solo abarca la tierra, sino también las relaciones que lo rodean. Finalmente, el día de la reunión llega. La tensión se palpa en el ambiente, y Javier siente como el aire se carga de anticipación. En su mente, repasa lo que quiere expresar, cómo las palabras se convertirán en puentes y no en muros. Ante la inminente confrontación con su hermano, la pregunta que lo atormenta cobra fuerza nuevamente. ¿Realmente podrá transmitir lo que supone para él el legado familiar? En ese instante decisivo, un pequeño rincón de su corazón resuena con una verdad reciente. La herencia es más que la propiedad. Es el amor por lo cultivado y los vínculos sembrados. ¿Pero será suficiente para enfrentar al hermano que siempre lo ha cuestionado? A medida que se acerca el momento, una nueva revelación se aproxima, prometiendo cambiar su perspectiva para siempre. ¿Logrará Javier encontrar un terreno común o se sumergirá aún más en el abismo del conflicto? La respuesta permanece en el aire, suspendida por el poder de las palabras aún no pronunciadas. La tensión del día de la reunión se manifiesta en un sudor frío que recorre la espalda de Javier. Mientras se viste, cada prenda le parece un peso adicional que carga a cuestas, y la brisa fresca que entra por la ventana no logra calmar el torbellino interno que lo consume. Se mira al espejo,
intentando encontrar la determinación en sus ojos. Hoy es el día, se repite como un mantra. Es consciente de que las palabras que pronuncie podrían cambiarlo todo, tanto para él como para Alejandro. Con cada paso hacia el lugar acordado, su mente repasa todo lo que ha reflexionado, las lecciones aprendidas de su madre, las cartas llenas de sabiduría y, sobre todo, ese legado del cual se siente responsable. Sin embargo, la imagen de su hermano se interpone en su camino, un recordatorio constante de la rivalidad y el resentimiento que han brotado entre ellos con los años. Al llegar al viejo roble que les vio crecer, Javier siente el peso de la historia familiar. Este árbol ha sido testigo de risas, juegos y también de disputas. Se sienta en la sombra fresca, contemplando lo que lo rodea. La naturaleza lo envuelve, sus colores vivos susurran promesas de reconciliación y crecimiento, pero también le arrojan la dureza de la verdad. ¿Por qué no hemos podido conectarnos?, se pregunta. Esa cuestión lo atormenta mientras busca respuestas en cada hoja meciéndose. Finalmente, la figura de Alejandro se dibuja en la distancia, avanzando con paso decidido. Su hermano siempre ha lucido seguro, como si el mundo de la ciudad lo hubiera guiado lejos de las tormentas del campo. Javier siente que cada latido de su corazón resuena más fuerte. A medida que se acercan, la brecha entre ellos parece ensancharse, no solo física, sino emocional. Se saludan con un gesto protocolario, y Javier siente que la primera línea de defensa de Alejandro ya se ha levantado. Sin quererlo, tiene la sensación de que su hermano está esperando que falle, que su historia de superación se desvaneciera ante sus ojos. Sin embargo, hoy es diferente. Hoy, Javier no es el mismo. Con una voz que busca ser firme y serena, comienza a hablar. Alejandro, he estado pensando en nosotros, en lo que hemos pasado. Las palabras fluyen con un nuevo tono, cargado de sinceridad que a veces le cuesta, pero se siente acompañado por el eco de su madre en su mente. A medida que expone sus sentimientos, comparte su viaje en la finca, explica cómo este lugar ha evolucionado para él, no solo como un espacio físico, sino como un refugio emocional. A pesar de sus esfuerzos, nota que Alejandro mantiene una actitud reservada. Sus reacciones son rápidas, defensivas, y eso retumba en el pecho de Javier. La batalla que pensaba que podía ganar con palabras se convierte en un reto mayor. A cada intento de conexión, siente que su hermano se aleja más, construido tras muros invisibles que parecen irrompibles. Un momento de silencio incómodo se establece entre ellos. La naturaleza, cómplice del drama, parece sostener la respiración mientras Javier observa a Alejandro, percibiendo las dudas y las inseguridades que se esconden tras esa fachada de autosuficiencia. Javier da un paso adelante, eludiendo las palabras típicas de confrontación. Entiendo que nuestra historia no está completa, que hay heridas que aún cicatrizan. Es un intento de humanidad, un pedido de comprensión que espera mucho más de lo que ha recibido hasta ahora. Y cuando Alejandro por fin responde, sus palabras son afiadas y cargadas de reproches. Siempre has querido vivir en tu burbuja, Javier. Esa finca no es más que una prisión para ti, y no entiendo por qué no lo ves. El veneno de su acusación se infiltra en Javier, pero él respira profundamente, tratando de no dejarse llevar por la ira. En el fondo, sabe que no puede cambiar el pasado, pero puede usar esta confrontación para redefinir su futuro. Con una calma adquirida en los días de arduo trabajo en el campo, se le ocurre una estrategia. Quizá la propiedad no sea la prisión, sino una oportunidad de liberación. ¿Y si comenzamos desde cero, como antes? Una chispa de sorpresa ilumina el rostro de Alejandro, y por un instante, Javier se permite aferrar la esperanza. Sin embargo, el desafío no termina allí. ¿Estará Alejandro dispuesto a explorar esa posibilidad, o las viejas heridas acabarán por marcar su destino irrevocablemente? La pregunta cuelga en el aire, esperando ser respondida, mientras el sol se oculta tras el horizonte. La sorpresa en el rostro de Alejandro apenas dura un parpadeo antes de que sus expresiones se endurezcan nuevamente.
La incertidumbre en Javier se convierte en convicción. Está dispuesto a arriesgarse a ser vulnerable una vez más, aún frente al juicio de su hermano. No estoy pidiendo que lo entiendas todo ahora, solo te pido la oportunidad de conversar, añade, sintiendo que la sinceridad puede abrir la brecha entre ellos. Alejandro variaciones en su postura, como si su cuerpo fuera un escudo que debía protegerlo de los posibles ataques emocionales. Hablas de empezar de nuevo, pero ¿qué significa eso realmente? Vivir en el pasado no va a cambiar nada, responde. Su tono mezcla desdén y una pizca de desafiante curiosidad. Esa confrontación lo lleva a un momento de reflexión profunda. Javier se cuestiona qué verdaderamente desea de esta conversación. No es solo el deseo de sanar la relación con su hermano, también anhela reafirmar su propio valor y la forma en que ha aprendido a valorarse a sí mismo. Esta finca, este espacio, ha sido un campo donde ha cultivado más que solo cultivos. Ha labrado su identidad y ha aprendiendo a perdonarse. Tal vez no vivir en el pasado significa también aceptar lo que somos hoy, dice Javier, sus palabras fluyendo de forma más natural. Tú has cambiado, yo he cambiado, y eso no es malo. Lo malo es aferrarnos a la imagen de lo que solíamos ser, como si eso nos definiera. Si luchamos por salir adelante, ¿no tenemos que hacerlo juntos? Alejandro lo mira fijamente, y Javier siente que ese contacto visual es un puerto seguro, un lugar donde la fricción puede encontrar resolución. Sin embargo, la defensiva de Alejandro aún parece intacta. No sé si puedo hacerlo, no sé si estoy listo para dar otra oportunidad, confiesa su hermano, dejando entrever una vulnerabilidad que Javier no había anticipado. Aquí es donde Javier tiene que decidir si dar un paso hacia atrás o hacia adelante. ¿Qué es lo que realmente le gustaría decir a su hermano? Tal vez una oferta que simbolice esa nueva conexión que ambos pueden explorar. Entonces hagamos un trato. Cada semana dedicaremos un tiempo para crear un espacio seguro entre nosotros, para compartir nuestras historias, nuestras experiencias, sin juicios. Eso nos dará la chance de reconstruir. Te ofrezco mi tiempo y mi sinceridad. ¿Aceptas?, formula Javier, intentando poner en la balanza el valor del compromiso. Las sombras comenzaron a alargarse a medida que el sol se escondía, y el aire se volvía fresco. Las dudas titilan en la mirada de Alejandro, su expresión se suaviza, pero no se derrumba. No prometo que sea fácil, no prometo que no habrá frustraciones, pero estoy dispuesto a intentarlo, responde, y aunque su voz suena aún llena de reservas, hay una chispa de determinación que llega a Javier como un rayo de esperanza. Mientras Javier se siente aliviado con la respuesta, se da cuenta que este primer paso no lo lleva a la victoria que esperaba. La lucha por la conexión con su hermano es solo el inicio de un camino desafiante. Su mente empieza a elaborar cómo podría construir esta nueva relación, cómo podría aportar no solo a su vida, sino también a la de Alejandro. Pero también siente una inmensa curiosidad por los secretos que su hermano guarda, esos aspectos de su propia vida que no ha compartido. ¿Qué obstáculos está enfrentando Alejandro en su propio viaje? Y, a medida que contemplan su primer acuerdo, se da cuenta de que abren una puerta a un nuevo capítulo de sus vidas, lleno de desconocido e incertidumbre. La noche cae y con ella, la presión de la conversación, pero también el aire fresco de la posibilidad. Javier se levanta con una mezcla de inquietud y esperanza. ¿Cómo podrían ambos, de distintas orillas, encontrar un rumbo en común mientras sus propios pasados aún les susurran historias de rencor y desconfianza? La respuesta puede que esté más allá de sus expectativas, y ese replanteamiento abre un sinfín de preguntas aún sin resolver. Mientras caminan de regreso hacia la finca, la tensión palpita entre ellos, una cuerda tensa que ha comenzado a vibrar en un nuevo tono. ¿Lograrán realmente dejar atrás el pasado? Y, si es así, ¿a qué costo? La verdadera prueba está por comenzar. Javier camina despacio, consciente de cada paso, como si el suelo mismo pudiera desmoronarse bajo su peso. La luz de la luna se asoma entre los árboles,
iluminando su rostro y revelando las líneas de preocupación dibujadas en su frente. La conversación con Alejandro ha sido intrincada, un primer paso hacia un camino lleno de espinas. La esperanza se aferra a su pecho, pero también una ansiedad palpable, la sensación de que algo monumental se está gestando. Esta semana, Javier se ha comprometido a prepararse para su primer encuentro con Alejandro. Sabe que no solo es esencial comunicar sus pensamientos, también debe presentar un lado de sí mismo que ha estado escondido. Es un periodo de autoexploración, donde Javier ha decidido escribir un diario. Las palabras se deslizan con suavidad por la página. Sus pensamientos brotan a medida que intenta desentrañar su propio ser. Es gratificante y aterrador a la vez. Revela partes de sí que había mantenido en la oscuridad. Una mañana, sentado bajo un viejo árbol de la finca, decidió reflexionar sobre lo que realmente quería de esta nueva etapa. ¿Era suficiente con ofrecerse tiempo y sinceridad a Alejandro o necesitaba profundizar más en lo que significaba reconstruir? Repasó sus frustraciones, sus miedos más oscuros y sus crecientes deseos de conectar. Quería que Alejandro lo viera como un hombre maduro, diferente al de antaño, que había enfrentado sus demonios y salido a flote. En este proceso, Javier se engañó al pensar que solo el diálogo sería suficiente. Con las manos entrelazadas, miró hacia el horizonte, donde el cielo y la tierra se unían en una promesa de posibilidades. De repente, recordó cómo había sido la relación de su padre y él mismo con Alejandro. Siempre había existido una barrera, un umbral emocional que les había resultado difícil cruzar. Este mismo patrón se repetía en su interacción actual, por lo que una acción tangible probablemente sería necesaria para solidificar su nuevo compromiso. En los días previos a su conversación, empieza a idear un plan. Su nuevo enfoque implica no solo el diálogo, sino también la creación de momentos compartidos. Cocinar juntos, trabajar en la finca, revivir recuerdos sin caer en la nostalgia. Se dedica a recolectar recetas que podrían ayudar a recrear los platos que solían disfrutar de niños. En su mente, cada ingrediente representa un hilo que podría unirlos. La cocina, un refugio común, puede ser el espacio propicio para la reconexión. Mientras tanto, a medida que avanza esta etapa, Javier no puede evitar cuestionarse qué es lo que realmente Alejandro quiere reconstruir. Para Javier, el camino de la vulnerabilidad es necesario y enriquecedor, pero teme que su hermano vea las cosas desde un rincón oscuro, donde el pasado pesa más que la esperanza. Esta inquietud crece en su interior y lo lleva a decidir que también es el momento de abrirse a la posibilidad de compartir sus propias luchas, de contarle a Alejandro cómo ha lidiado con la incertidumbre y la soledad. Cuando el día de su primer encuentro llega, Javier se siente más preparado que nunca. Así que organiza la cocina. Se asegurará de que el ambiente sea acogedor, que cada acción se enmarque en un espacio de confianza. La idea de compartir los platillos que han marcado su infancia lo entusiasma y lo aterra a la vez. Este momento no es solo una simple cena. Es la primera de muchas, un paso hacia algo desconocido y vital en sus vidas. Esa noche, mientras el aroma de los ingredientes se mezcla en el aire, la tensión que había entre ellos empieza a transformarse. Las palabras fluyen más fácil en ese entorno cálido y familiar. Javier se siente expuesto, pero al mismo tiempo, empoderado por su decisión de incursionar en la vulnerabilidad. Sin embargo, un giro inesperado se presenta, cuando la puerta cruje abriéndose abruptamente, y en lugar de Alejandro, aparece un viejo amigo de Javier. Su presencia trae consigo recuerdos que reviven viejas heridas. La incertidumbre vuelve a asomarse, y Javier se pregunta si el pasado realmente podría dejarse atrás. Alejandro observa la escena, frunciendo el ceño. La nueva conexión, que apenas comenzaba a florecer, tambalea ante la interferencia del pasado. ¿Logrará Javier mantener su propósito o caerá de nuevo en las viejas dinámicas que tanto desea evitar? La respuesta podría marcar no solo su relación con Alejandro, sino también su viaje personal hacia la sanación. Javier se quedó paralizado al ver a Lucas, un amigo de la infancia, cuyas risas una vez llenaron la vieja casa,
pero cuyo eco ahora traía consigo la carga del pasado. La sonrisa que había brotado en su rostro al ver a Alejandro se desvaneció como un espejismo. Lucas era un recordatorio constante de las decisiones erradas y de las circunstancias que había tratado de dejar atrás. Se sintió atrapado en un cruce de caminos, obligado a decidir si el pasado iba a dictar su presente. La tensión en la cocina se hacía palpable. Alejandro, que había empezado a relajarse, lanzó una rápida mirada a Javier, evaluando el impacto de esta irrupción. Javier sabía que cada segundo que pasaba era una oportunidad más para demostrar que había cambiado, que era un hombre dispuesto a enfrentarse a sus demonios. El temor se mezclaba con un nuevo sentido de propósito. Había llegado el momento de decidir si iba a iniciar un diálogo o si se dejaría llevar por la niebla de viejas costumbres. Con el corazón palpitante, Javier respiró hondo y se dirigió a Lucas. Luchando contra el impulso de abandonar la cocina por la incomodidad de la situación, decidió enfrentar la verdad. «Lucas, no esperaba verte. Espero que estés bien». Su voz tenía un tono que intentaba ser firme, mientras buscaba una conexión en el fondo de su ser. Lucas sonrió, pero había algo en sus ojos que traía incertidumbre. «Siempre es un placer verte, Javier, pero me parece que aquí hay algo más que una simple cena». La frase de Lucas, aunque ligera, contenía un sutil reproche que caló hondo. Javier sintió el latido de su inseguridad tambalearse en su pecho. Mientras intercambiaban palabras triviales, Javier intentó concentrarse en su propósito: abrirse a Alejandro y mostrarle que estaba dispuesto a dejar atrás sus sombras. Miró de reojo a su hermano, quien aún estaba a la expectativa, midiendo el ambiente como un cuidadoso observador. La tensión entre los tres se volvió un hilo tenso que desdeñaba cualquier intento de ligereza. Cuando las primeras palabras de una conversación genuina comenzaban a brotar, la historia de Javier y Lucas se deslizó sin querer hacia anécdotas de tiempos antiguos. En esos relatos se escondían reproches, amistades desgastadas y promesas no cumplidas. Javier comprendió que, incluso en este momento de vulnerabilidad, debía reconocer su propio papel en el ciclo de desencuentros. «¿Sabes, Lucas? Hace poco me di cuenta de que todos los errores que cometí no definen quién soy ahora», dijo Javier, con el firme deseo de desmantelar el viejo relato. «He estado trabajando en mí mismo, enfrentando mis miedos. No quiero ser parte de lo que solía ser». Alejandro, sumido en la conversación, lo escuchaba atentamente. La conexión entre los hermanos estaba a punto de recuperarse, pero las palabras de Javier resonarían mucho más allá de la simple cena. Era la primera vez que el camino a la sanación comenzaba a trazarse sin el peso de viejas heridas. No obstante, la respuesta de Lucas dejó a Javier en un estado de incomodidad. «¿Qué te hace pensar que el pasado no te seguirá persiguiendo, Javier? ¿Creer que las cosas son diferentes solo porque lo dices?» La incredulidad del amigo lo hirió más de lo que esperaba. Sus palabras se convirtieron en un eco ominoso. Javier sintió que la conversación no avanzaba. En su lugar, se encontraba en un ciclo que no deseaba. Tenía que encontrar la fuerza para no solo mostrar su nuevo yo, sino también para desafiar las expectativas ajenas. La mente se agitaba, preguntándose si era capaz de mantener la firmeza ante la tormenta que se avecinaba. Mientras las llamas de la estufa chisporroteaban y el aroma de la comida envolvía el aire, Javier decidió que no podía ceder ante la resistencia. Se dio cuenta de que el próximo paso requería más que corregir errores. Exigía un compromiso genuino con su propia evolución. Se le ocurrió que el verdadero desafío no solo era abrirse a Alejandro, sino convertirse en el faro para sí mismo y también para Lucas, enfrentando el pasado de frente. El aire estaba cargado de posibilidades, pero también de incertidumbres. Mientras todos estaban sumidos en la conversación, Javier se detuvo un instante para reconsiderar su enfoque. Había logrado presentar una parte de su nuevo yo, pero la verdadera prueba estaba por venir. Necesitaba que Alejandro viera que estaba decidido a cortar con el ciclo de repetición que los había arrastrado. Para ello, Javier sintió la necesidad de un acto decisivo que sellara este nuevo comienzo,
y así, a raíz de una decisión impulsiva, se dirigió a la cocina con la intención de introducir el elemento que podría cambiar el rumbo de la velada. Un proyecto común, un desafío compartido que podría transformar la dinámica frágil. Mientras intentaba articular una propuesta, sintió que cada palabra episódica que pronunciaba se convertía en un hilo entre ellos, esperanzador, pero también frágil. Lo que iba a ofrecer era una semilla, un plan que requería su compromiso, pero que también lo exponía al miedo de volver a fallar. El momento decisivo había llegado, y Javier estaba a punto de lanzarse a lo desconocido, con sus miedos a cuestas, pero también con el potencial de crear nuevas realidades. La incertidumbre de cómo reaccionarían ambos hombres lo llevó al borde de la revelación. Sabía que, al proponer esto, no solo buscaba el perdón y la reconciliación, sino que estaba poniendo en riesgo su propio sentido de seguridad. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias si Alejandro y Lucas rechazaban su nueva visión? Mientras Javier avanzaba, cada emoción se intensificó en su interior, y lo que estaba en juego era nada menos que su autenticidad. ¿Lograría mantener el rumbo de su camino hacia la reconstrucción? ¿O se vería atrapado en un ciclo sin fin de resentimientos y viejas rencillas? La velada prometía más de lo que podían prever, y el futuro seguía siendo un lienzo en blanco, esperando ser pintado con nuevas experiencias y decisiones. Javier tragó con dificultad al enfrentarse a la expectativa casi palpable en la habitación. Lo que estaba a punto de decir podría ser el catalizador de un cambio radical en su vida y en la de Lucas y Alejandro. Necesitaba dar el primer paso, pero el eco de las palabras de Lucas reverberaba en su mente, debilitando su confianza. «Me gustaría que consideráramos un proyecto juntos», comenzó a decir, sintiendo cómo su voz se quebraba un poco. «He pensado en emprender algo que nos una, algo que nos permita trabajar como un equipo. Un podcast, tal vez. Podríamos hablar sobre nuestras experiencias, sobre crecimiento personal, lo que hemos aprendido de nuestros errores». Mientras hablaba, Javier notó la ceja de Lucas elevarse de manera escéptica. Alejandro, en cambio, mostró un atisbo de interés. Su mirada se iluminó con curiosidad. El contraste de reacciones lo llenó de dudas. La idea parecía aterradora y brillante al mismo tiempo. «¿Un podcast, de verdad?», intervino Lucas con un tono que combinaba sorpresa y desdén. «¿Lo has pensado bien, Javier? Hacerlo público implica abrir viejas heridas y exponer aspectos de nosotros que no siempre son fáciles de afrontar». «Es precisamente por eso», replicó Javier, sintiendo un ímpetu renovado. «Necesitamos ser auténticos para sanar, abrir el diálogo sobre lo que hemos vivido, las decisiones que hemos tomado. Quizás en el proceso no solo sanamos nuestras relaciones, sino que también ayudamos a otros que están lidiando con batallas similares». La pasión en sus palabras resonó con una firmeza que no sentía desde hacía tiempo. Pero llevar la conversación a un terreno personal estaba rociado de riesgos. Javier sentía el peso del juicio de Lucas, el que siempre había sido un espejo severo de sus fallos y debilidades. Era, en última instancia, un reto no solo contra las expectativas de sus amigos, sino contra las suyas propias. Se volvió hacia Alejandro, buscando su apoyo. «Esto es un compromiso con nosotros mismos y con nuestra relación. No quiero que el pasado nos defina. Si de verdad queremos cambiar, necesitamos enfrentarlo, compartirlo y, con un poco de suerte, ayudar a otros en el camino». Alejandro asintió lentamente, y Javier sintió un rayo de esperanza iluminar el ambiente tenso. La mirada de su hermano encendió una chispa de complicidad que él había creído perdida. Pero Lucas, aún en silencio, lo contemplaba con crítica. Era un desafío que había dejado caer en su mente, pero la respuesta del amigo era la que lo dejaría al borde de la desestabilización. ¿Y si todo esto es solo una ilusión? Un intento más por cambiar sin realmente mirar lo que somos en esta mesa, dijo Lucas, su tono enérgico y provocador. ¿Qué pasa si a medida que tratamos de avanzar, cada viejo hábito vuelve a regir nuestras vidas? No se puede evitar el peso del pasado. Las palabras vibraron en el aire, cargadas de emociones a flor de piel.
Javier sentía cómo su determinación se tambaleaba entre la esperanza y la desesperación. La voz de su amigo era la advertencia de un estancamiento que parecía inevitable, un recordatorio de que lo intentado podía fallar y él, una vez más, volvería a caer en el ciclo de desilusión. «¿Y si no lo hacemos?», contestó con firmeza, decidiendo enfrentar su sombra. ¿Preferimos seguir sentados, suplicando que los tiempos pasados no regresen? Lo que intento no es una simple propuesta, es un compromiso auténtico por redefinir nuestras vidas, un peligro que estoy dispuesto a asumir. Mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de que no solo se trataba de proponer un proyecto, sino de convertirse en la voz de su propia transformación, de responder a sus dudas con acciones ni siquiera imaginadas hace poco. Javier sabía que había atado sus esperanzas a un plan incierto, pero el deseo de cambio lo impulsaba hacia adelante. La atmósfera se sentía eléctrica. Cada palabra lanzada era una flecha en el aire, lista para dar en el blanco o fracasar estrepitosamente. Javier cerró los ojos por un instante, buscando fuerzas en su interior, cuando de pronto escuchó la voz de Alejandro. ¿Qué tal si comenzamos con un pequeño experimento? Grabemos un episodio piloto. Nos escucharemos unos a otros, sin presión, y decidir después si seguimos o no. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Era la primera vez que la posibilidad de una nueva identidad se concretaba ante él. Sin embargo, la respuesta de Lucas era impredecible, y su mirada estaba fija en Javier, como un faro helado en un océano tempestuoso. Iban a abrir una puerta hacia nuevas oportunidades o cerrarla de golpe. En ese momento, Javier supo que esta decisión no solo afectaría sus interacciones presentes, sino que podría muy bien cambiar el rumbo de su futuro. Mientras se producía un silencio expectante, Javier quedó suspendido en la promesa de su propia determinación, el temor devorador del fracaso a su lado. La cena había prometido ser un escenario de reconciliación, pero se tornaba en un campo de batalla donde las almas empatizaban entre el deseo de sanación y la sombra de viejas heridas. ¿Sería capaz de cruzar esa frontera, de adentrarse en el territorio desconocido de la autenticidad y la vulnerabilidad? El murmullo de la conversación se desvaneció, dejando a Javier solo con su valentía y el abismo de incertidumbre al otro lado. Un tenso silencio envolvió la habitación. Cada segundo parecía alargarse mientras la expectativa pesaba en el aire. Las palabras de Alejandro resonaban como un eco en la mente de Javier. Su propuesta un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta de dudas que lo rodeaba. Sin embargo, estaba claro que la decisión de grabar un episodio piloto no era simplemente una cuestión de probar una idea. Era una invitación a explorar las profundidades de su ser, a desenterrar verdades ocultas que llevaban tiempo atrapadas. Un experimento, solo un intento, se repetía Javier para sí mismo, un mantra que trataba de calmar los nervios que le recorrían el cuerpo. Si bien el apoyo de Alejandro lo hacía sentir fortalecido, la mirada de Lucas era un peso al que no podía escapar. Su amigo era incisivo, un crítico que no dudaba en señalar debilidades. ¿Qué pasaría si no lograban cumplir con las expectativas? La autoexigencia era un monstruo al que había enfrentado muchas veces, y no tenía intenciones de dejarlo ganar esta vez. Mientras pensaba en el cambio que quería implantar en su vida, Javier sintió una urgencia interna que lo instaba a consolidar su visión. Necesitaba un plan concreto, no solo una idea nebulosa. Proponer un podcast significaba abrirse a la vulnerabilidad, a mostrar su humanidad en su máxima expresión. No solo hablaría de sus triunfos, tendría que ser sincero acerca de sus fracasos, enfrentar sus miedos y desmitificar las ilusiones que había construido a su alrededor. «Javier, ¿dónde te ves en 5 años?», preguntó de repente la voz interna que siempre lo había acorralado. No estaba listo para responder, pero la pregunta colgaba en el aire, como un reto lanzado por un viejo enemigo. Sabía que si no se atrevía hoy, el cassette de sus planes se mantendría grabado en un interminable bucle de duda y miedo. «Si hacemos esto, debe ser en serio», dijo Javier, su voz resonando con decisión.
No quiero que sea solo un episodio. Quiero crear un espacio donde cada uno de nosotros pueda hablar y ser escuchado. Sin importar el resultado, tenemos que comprometernos a ser auténticos. Lucas frunció el ceño, pero algo en su expresión había cambiado. ¿Era interés o resistencia? Javier lo observó detenidamente, notando la chispa de conflicto que brillaba en su mirada. Sabía que Lucas tenía sus propias batallas, y tal vez su resistencia no era solo hacia el proyecto, sino contra su propia vulnerabilidad. Un compromiso auténtico, dices, murmuró Lucas, absorbiendo la idea. Pero, ¿estás seguro de que queremos hacer esto? Porque no se trata solo de grabar un audio, es abrir las puertas de nuestras vidas y permitir que el mundo nos observe. Nadie está preparado para eso. Preparados o no, lo que necesitamos es empezar. La voz de Javier se tornó firme. El núcleo de su ser parecía vibrar con cada palabra. Nuestra lucha tiene un valor, nuestras historias pueden resonar en otros. Esto no es solo un proyecto, es un llamado a la acción y al cambio, para nosotros y para otros. No podemos permitir que el miedo al juicio nos paralice. No más. La determinación de Javier se volvió palpable, como un faro que guiaba su propio barco en la tormenta. Había empezado este proceso con la duda y el temor, pero se dio cuenta, en ese instante crucial, que su crecimiento personal dependía de este acto de valentía. No esperaba que todo estuviese claro o resuelto de inmediato, pero sí estaba convenciéndose de que había algo más grande en juego. Alejandro sonrió, reconociendo el cambio en la atmósfera. Por primera vez desde que se planteó la idea, Javier sintió que realmente estaban empezando a construir algo juntos, que había un propósito compartido y un camino definido. Sin embargo, esa euforia duró apenas un breve momento, cuando Lucas se cruzó de brazos, dejando claro que su resistencia no había desaparecido. Entonces, hagamos una prueba, pero no esperen que esto sea fácil. Abrir viejas heridas es complicado, y puede que desenterremos cosas que no estén listas para ser expuestas, advirtió, su tono recordando la pesada realidad. Javier asintió, consciente de que esa advertencia era válida. Pero también sabía que era un paso necesario. La posibilidad de sobresalir de la sombra del pasado, de encontrar claridad en el caos emocional y de llevar a cabo una transformación profunda. El reto estaba planteado, y aunque el camino ante ellos se presentaba incierto, Javier se sintió un poco más ligero. El viaje hacia su autodescubrimiento apenas comenzaba, pero la brújula de su convicción apuntaba en una única dirección: la autentificación de su ser. A medida que la conversación continuaba, Javier sintió cómo el aire cambiaba, como un ciclo nuevo empezaba a tomar forma. Había tomado la decisión de avanzar, de abrazar el desafío. En aquel rincón oscuro de su vida, una luz comenzaba a surgir. Mientras la cena se reanudaba, Javier no pudo evitar una oleada de inquietud. ¿Qué verdades desconcertantes tendrían que enfrentar en el proceso? No había vuelta atrás. Cada declaración que hicieran a partir de ahora podría tener un peso inimaginable. Se percató de que era mucho más que un proyecto. Era su vida, y el verdadero desafío apenas comenzaba a desvelarse. La noche se extendía silenciosa, pero dentro de su mente, Javier afrontaba una tormenta. Un torrente de pensamientos cruzaba su cerebro, cada uno haciéndole cuestionar su capacidad para afrontar el peso de las historias que estaban a punto de abrirse. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, listo para saltar sin certezas, solo impulsado por su deseo de cambiar. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio, desbordado por la ansiedad. Frente a él, una hoja en blanco parecía reflejar su impotencia. Quería escribir algo profundo, algo genuino, pero la intimidad que ahora se exigía de él lo presionaba en una dirección incómoda. Cada línea que intentaba trazar se sentía artificial, un intento vacuo de ser alguien que aún no se había atrevido a ser. Fue en ese instante, mientras luchaba contra la resistencia que crecía en su interior, cuando una idea emergió. Tenía que ser completamente honesto. No se trataba de escribir para impresionar, sino para desnudarse ante el micrófono y la audiencia.
Esa revelación le trajo un destello de claridad, pero también una súbita oleada de miedo. ¿Cómo podía abrir esas puertas sin saber qué oscuridades estaban al otro lado? Con la decisión de enfrentar sus miedos, Javier dedicó tiempo a reflexionar sobre sus vivencias, sus luchas internas y los momentos que lo habían moldeado. Decidió crear un guión basado en una mezcla de su historia personal y las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Coser esos episodios de su vida requeriría una valentía que nunca había ejercido antes, pero su creciente anhelo de autenticidad lo empujaba hacia adelante. Los días pasaron, y con cada palabra escrita, Javier sentía que estaba empezando a deshacerse de un peso que llevaba años cargando. Se pasaba horas en su escritorio, hallando consuelo en el acto de dejar fluir sus pensamientos. Sus experiencias, tanto las buenas como las malas, se convirtieron en un tejido relevante y significativo que alimentaba su narrativa. El resultado comenzaba a cobrar forma, una guía hacia la vulnerabilidad que había prometido a sus amigos. Pero la inquietud no se desvanecía. En las noches más silenciosas, cuando la autocrítica acechaba como sombra, Javier se cuestionaba si realmente estaba preparado para compartir esos momentos dolorosos. Enfrentarse a su verdad era un acto noble, pero también temía ser juzgado. Había veces que imaginaba los comentarios, los susurros, las miradas preocupadas de aquellos que lo conocían. Esa ansiedad permanecía como un tenue recordatorio de la resistencia interna que enfrentaba. Un día se armó de valor y decidió compartir algunos de sus escritos preliminares con Alejandro y Lucas. Organizó una pequeña reunión, dejando claro que se trataba de un proceso en desarrollo. Quería su apoyo, pero también deseaba escuchar sus críticas constructivas. A medida que las palabras se deslizaban por su boca, cada frase parecía llevar consigo la carga de su vulnerabilidad. Lucas, aunque aún un tanto a la defensiva, mostró una apertura inesperada. «Esto es más profundo de lo que pensé, Javier», reconoció, mientras sus ojos se posaban en el papel ante él. Las barreras que había levantado comenzaron a desmoronarse, aunque no sin esfuerzo. Alejandro asintió, con una expresión que oscilaba entre la admiración y el asombro. Las críticas iniciales que había temido parecían diluirse. «Error o acierto, lo que estás haciendo es importante», dijo Alejandro. Y Javier sintió que esa simple frase podía ser el principio de algo mayor. Este nuevo significado, el impacto de ser auténtico, resonaba en su ser como un eco de verdadero reconocimiento. Sin embargo, en el fondo de su mente, Javier sabía que esto era solo el comienzo. La incertidumbre lo perseguía, cuestionando si podría sostener ese nivel de autenticidad a medida que el proyecto avanzara. ¿Sería capaz de lidiar con los fragmentos más oscuros de su pasado que podían surgir cuando menos lo esperaba? A medida que se alejaban de la reunión, su mente se llenó de una sensación de aprehensión. Había comenzado a desenterrar sus verdades, pero ¿qué más estaría a punto de revelarse en el proceso? La exploración de su propia historia lo llevaría a lugares que nunca había imaginado, y ese viaje empezaba a sentirse un tanto aterrador. La línea entre el crecimiento personal y el desgarro era delgada, y Javier no podía evitar preguntarse si estaba realmente listo. Su teléfono, que había permanecido en silencio, cobró vida con un mensaje de Lucas. «Necesitamos hablar. Hay algo que no he contado». Las palabras de su amigo se tambalearon en su mente como una señal de advertencia. Había algo más en juego, un hilo que podría entretejerse en su propia búsqueda de verdad. Javier respiró hondo, sabiendo que el camino hacia su autenticidad apenas comenzaba. La semana siguiente fue un torbellino de emociones para Javier. La chirriante expectativa de encontrarse con Alejandro y Lucas lo acompañaba mientras preparaba el primer episodio de su podcast. Había decidido titularlo Raíces y Reencuentros, un homenaje a sus orígenes y al camino que estaba recorriendo hacia la reconciliación. Cada palabra que escribía se sentía como un paso más hacia su transformación, su historia, su lucha y su deseo de sanar. El día de la grabación, Javier se despertó con un nerviosismo palpable. Había estado ensayando su introducción en el espejo del baño,
pasando de la inseguridad a un estado de confianza en unos pocos minutos. Mientras se miraba, recordó las enseñanzas de su madre sobre la valentía y la autenticidad. Se aferró a esas palabras como ancla en medio de la tormenta emocional que amenazaba con desestabilizarlo. Cuando sus amigos llegaron, el ambiente era una mezcla de nerviosismo y emoción. Alejandro, siempre más reservado, lucía genuinamente interesado. Lucas, por otro lado, cargaba con la pesada sombra de la duda. Javier, sintiendo la energía del momento, propuso un inicio distinto. En lugar de seguir un guión rígido, los instó a compartir su propia verdad, desligándose de las expectativas. Pronto, la conversación comenzó a fluir. Javier relató sus experiencias, desde la pérdida de su madre hasta la lucha por encontrar su camino en la agricultura. Las palabras salieron de su boca como un torrente, cada historia cargada de emoción y sinceridad. Y mientras hablaba, sintió que cada fragmento de su vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Alejandro, a medida que escuchaba, comenzó a abrirse también. Reveló sus propios miedos, esa presión constante de cumplir con la imagen que había construido en la ciudad, y cómo, a menudo, se sentía un extraño incluso en su propia familia. Por primera vez, el hermano que había visto como un adversario se mostraba humano ante él, lo que hizo que una brecha de entendimiento empezara a formarse. Lucas, aunque siempre crítico, no pudo evitar involucrarse. Al compartir sus propias inseguridades y temores de ser menospreciado por sus elecciones en la vida, mostró un rostro vulnerable que Javier no esperaba. Las tensiones de años comenzaron a desmoronarse, una a una, mientras el diálogo fluía. La grabación fue liberadora. Al finalizar, Javier se sintió como si acabara de cargar un peso que llevaba mucho tiempo oculto. El aire estaba más ligero, y el poco entendimiento logrado en esa sesión inicial se sentía como un triunfo. Miró a sus amigos, y en ese instante vio lo que podría ser, la posibilidad de reconstruir no solo su relación entre ellos, sino también con él mismo. Después de esa grabación, Javier tomó un momento para reflexionar. Había sentido lo que significaba ser honesto y vulnerable, y el efecto que eso había tenido en sus relaciones. Se levantó y se dio cuenta de que el camino hacia el crecimiento no tenía que ser solitario. Era un proceso en el que podía apoyarse sobre sus amigos y, de alguna manera, dejar que ellos se apoyaran en él. A las semanas, los episodios fueron tomando forma y cada grabación se convirtió en un espacio de liberación. Sus inseguridades, temores y anhelos se transformaron en conexiones profundas. Javier comenzó a recibir mensajes de oyentes agradecidos, personas que se sentían menos solas en sus luchas personales. La retroalimentación lo confirmaba. Su historia resonaba, y eso le permitió comprender que su viaje no era solo individual, sino parte de algo más grande. El cierre del primer ciclo del podcast llegó con el último episodio de la temporada, donde decidieron abordar el concepto de la familia, explorándolo desde sus diferentes perspectivas. Al final de la grabación, Javier miró a sus amigos y sintió una mezcla de orgullo y agradecimiento. Habían labrado un espacio seguro para todos, un terreno común donde las viejas rencillas se habían diluido en un mar de comprensión y aceptación. Mientras se despidieron, Alejandro se acercó a Javier. «Nunca pensé que esto pudiera unirnos tanto», confesó. Javier sonrió, sintiendo que habían dado un paso hacia adelante, uno que había creído inalcanzable. La transformación de Javier era notable. No solo había recuperado su visión, sino también su identidad. Había aprendido a ir más allá del dolor, a rescatar lo valioso de sus experiencias y, sobre todo, a abrir su corazón. Mientras la noche caía sobre la finca, Javier se sentó bajo el roble, sintiéndose conectado con su madre y todas las enseñanzas que le había legado. Con cada susurro del viento en las hojas, entendió que la herencia de su madre no solo era la tierra que cultivaba, sino también las relaciones que había forjado. El ciclo de sanación continuaría, y él estaba listo para enfrentarlo con valentía y autenticidad. Así,
la historia de Javier comenzó a resonar en corazones ajenos, dejando claro que las verdaderas transformaciones surgen cuando nos atrevemos a ser vulnerables, a conectar y a cultivar nuestras raíces. Ahora, les pido que se unan a esta comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Esto es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.